Bueno, en honor al tiempo, empecemos. Seguramente se va sumando más gente. Perfecto. Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar del COPLAC, que es la comunidad de práctica que desarrollan ISCUA y el CLICS para Latinoamérica. Es un placer en esta oportunidad presentar al doctor Hugo Arce, digamos, definitivamente uno de los pioneros de la calidad de atención en nuestra región. Con él vamos a charlar algunos minutos sobre iniciativas de calidad y seguridad del paciente en América Latina, lo cual va a ser un privilegio teniendo en cuenta su experiencia y su visión conceptual del tema en la región. Hugo es médico, magíster en salud pública y doctor, y básicamente él es en este momento director del Departamento de Salud Pública del IUCS, que es el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló en Buenos Aires. Por otro lado, también integra el Consorcio Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, CLICS, y también ha cumplido funciones muy activas dentro de la ISCUA, siendo miembro de su Executive Board y también siendo el presidente de la 18ª Conferencia Internacional en Buenos Aires allá en 2001. Toda una experiencia para Hugo, sin duda. Así que bueno, muchas gracias Hugo por acompañarnos, así que te dejamos la palabra con todo gusto. La idea, como siempre, es que Hugo presente unos minutos y que después tengamos la interacción, sea posible, por el chat. Acuérdense responder sus preguntas preguntas y respuestas particularmente, idealmente, si no por el chat, yo las moderaré al final y les haré llegar mis comentarios a Hugo para que él las pueda contestar. Hugo, el piso es suyo. Gracias, Ezequiel. Gracias por la invitación. Es un honor tener la oportunidad de comentar mi experiencia datada por los años en esta comunidad de práctica de América Latina en asociación con el CLIC. Yo me remonto al Instituto Nacional de Salud Pública de México, porque me parece que fue un vector importante en materia de calidad en América Latina. Ahí surgían hombres muy importantes como Julio Frenk y Enrique Ruelas. Estoy hablando de los años 70, fines de los 70, principios de los 80, que ellos toman contacto con Abeid Donavidian. Decía Enrique Ruelas que se informaron sobre los círculos de calidad en el cambio en la industria japonesa y que le preguntaban esto a Abeid Donavidian, qué importancia tenían los círculos de calidad, y a través de ellos se vincularon con Abedis. Vieron la influencia de la industria en el campo de la calidad y cómo el campo de la calidad también podía ser trasladado al campo de la salud, y el propio Abedis estaba empeñado en esta tarea. Por lo cual ellos se dedicaron a traducir textos claves de Donavidian, y lo hacían desde un enfoque de la política sanitaria, porque en realidad el Instituto Nacional de Salud Pública era un organismo de capacitación en política sanitaria. Vale decir que veían a la calidad como un instrumento de cambio. Al mismo tiempo, en nuestros países, en particular en la Argentina, llegaba información bibliográfica sobre cambios significativos que se producían en los hospitales de Estados Unidos ante la influencia de la Joint Commission, que recuerden que recién en 1971 la Joint Commission, el gobierno de Estados Unidos decide que Medicare y Medicaid solamente iba a contratar servicios acreditados por la Joint Commission, y entonces esto empezó a adquirir una enorme importancia. Por otra parte, iban médicos a Estados Unidos y volvían impactados por el zafarrancho de combate que se producía en los hospitales cuando iba a venir la Joint Commission a evaluarlos. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud estaba pensando, ubiquémonos en la historia. En 1978 es Alma Ata y la OPS
unos años después dice, bueno, la estrategia de atención primaria de la salud es una estrategia revolucionaria que va a servir para transformar los sistemas de salud en todo el mundo. Pero para la región latinoamericana, nosotros postulamos desde la OPS los sistemas locales de salud, que es una táctica regional para aplicar en la región latinoamericana la estrategia de APS. Por lo cual, ellos se plantean no solo eso, es decir, pensando los sistemas locales de salud como un acuerdo entre los líderes en un área geográfica determinada de los distintos componentes de los sistemas locales de salud. Y al mismo tiempo se plantean, bueno, muy bien el primer nivel de atención, muy bien la prevención, pero hay un factor en los sistemas de salud que no debemos olvidar, porque han sido la base y el eje de desarrollo de nuestros sistemas, que son los hospitales. Y hay que recuperar la estrategia hospitalaria para que se pueda desarrollar la atención primaria de la salud. Y entonces eligen la acreditación como una herramienta de calidad de los sistemas locales de salud. En aquel momento, la OPS tenía un recuento del orden de los 14.000 hospitales para la región latinoamericana. Entonces suponían extender la influencia no solo, piensen que la OPS es un organismo intergubernamental, es una unión de gobiernos, y la OPS, limitada por esa situación intergubernamental, quería extender su influencia también al ámbito privado y de la seguridad social. Y la estrategia que se habían planteado de los sistemas locales de salud les habilitaba esta posibilidad. En función de eso, la OPS promueve en 1990 un convenio con la Federación Latinoamericana de Hospitales. La Federación Latinoamericana de Hospitales, a la sazón, tenía su presidencia en ese momento en la Argentina, establecen ese convenio, pero simultáneamente durante ese año había un grupo de sanitaristas que venía trabajando desde la década del 80 en Buenos Aires en elaborar estándares de acreditación para aplicar distintos sets de estándares para evaluar los hospitales adecuados a la situación de los hospitales de América Latina. Esto también era lo que quería la OPS. Decía, bueno, no podemos tomar los estándares de la Schoen-Comillos solamente y traducirlos. No, tenemos que hacer estándares adecuados a la realidad latinoamericana y esto es importante. Y tenemos que adecuarnos, que elaborar nuestra propia estrategia de estándares con los criterios de la realidad latinoamericana. Pero la acreditación iba a ser un instrumento fundamental para la mejora de la calidad porque iba a aplicarse sobre hospitales, latinoamericanos, e iba a permitir también racionalizar la oferta de servicios en la región latinoamericana. Así es que después de ese trabajo, en 1991, lo vamos a ver después, surge en 1992 el Manual de Acreditación de Hospitales para América Latina y el Caribe. Este se edita en 1992 y este Manual de Acreditación de Hospitales con estándares adecuados a la realidad latinoamericana es publicado por la OPS para todos los países de la región y tuvo alguna influencia en algunos países, Bolivia, Colombia, Costa Rica, el Caribe hispanoparlante, Brasil, Argentina. Tuvo al mismo tiempo, se iba desarrollando paralelamente la influencia de la Schoen-Comillos, que también trataba de avanzar sobre la región, pero no tenían la penetración que tenía la OPS. La Schoen-Comillos hacía pie en Río de Janeiro, en Brasil,
También en Chile, Chile tenía expectativas de vincularse a la Joint Commission. Nicaragua también tenía expectativas similares, y Caribe angloparlante por la proximidad. También el Canadian Council, en Accreditation Canada, lo que hoy se llama Accreditation Canada, en aquel momento se llamaba Canadian Council for Health Services Accreditation. Y empezaba a tener influencia en México, en Colombia, y en Costa Rica ya vamos a ver cómo. La OPS estaba muy entusiasmada porque había logrado elaborar un manual adecuado a la realidad latinoamericana y empezaba a promover con toda energía este manual. De tal modo que entre 1992 y 1995 desarrolla 5 conferencias en el Caribe angloparlante, en la región andina. Esto comprendía Chile, Ecuador y Colombia, en Centroamérica, México y Caribe hispanoparlante, en el Cono Sur, y finalmente hace una conferencia latinoamericana en octubre de 1995 en Bogotá. La Argentina se había autoexcluido porque el gobierno siguiente de la Argentina, las autoridades siguientes, no el gobierno, sino las autoridades del Ministerio de Salud, no coincidían con el manual de acreditación que había elaborado la OPS. Es importante que en la 11ª conferencia de la ISCUA, que se hizo en St. John's, un lugar terriblemente frío, en la isla de Terranova, en Canadá, se hace un evento preconferencia, Quality Assurance Methodology in Developing Countries, auspiciada, organizada por la OPS y la Organización Mundial de la Salud. Y esto ocurre en 1995. En ese momento Enrique Ruelas era presidente de la ISCUA, y ahí tuve la oportunidad de conocer a personas de las cuales vamos a ver después, como Jorge Hermida, que lo vamos a volver a ver más tarde. Para la ISCUA, la relación con la OPS le traía algunas contradicciones, porque la ISCUA se consideraba a sí mismo un organismo internacional y consideraba a la OPS un organismo continental. Sin embargo, lo que la ISCUA no conocía muy bien en la historia es que la OPS había sido creada antes que la Organización Mundial de la Salud. La OPS fue creada en 1902, mientras que la Organización Mundial de la Salud fue creada en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la OPS tenía los galones como para aspirar a hacer un convenio con un organismo internacional. Después de mucho discutirlo, yo recuerdo, porque yo ya participaba activamente en la ISCUA, sus resistencias a aliarse con la OPS y no con la OMS. Finalmente, la ISCUA acepta hacer un primer emprendimiento en el Foro Regional de Acreditación, Certificación y Licenciamiento, en el marco de la garantía de calidad y programas de mejoramiento en los países de las Américas Latinas y el Caribe. Un título de la reunión que era casi un libro. Y esto ocurre en Bogotá en mayo de 1999. Participan para la organización de este evento la OPS, el proyecto de garantía de calidad, que era liderado en ese momento por José María Paganini y Humberto Novae por parte de la OPS, la USAID, el Quality Assurance Project de la organización, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, y el apoyo técnico de la Joint Commission International en particular, y el Canadian Council. Vale la pena mencionar dos personajes muy importantes en la ISCUA,
Paul von Ostenberg por la Joint Commission y Elmar Heidemann por el Canadian Council. Y todos estos, reunidos en Bogotá, desarrollaron este foro regional, no solo sobre acreditación, sino también sobre licenciamiento, es decir, habilitación. Y esto disparó la influencia de la ISCUA en América Latina, que hasta ese momento había sido escasa. En 1997, la Joint Commission empezaba a desarrollar. Yo visité la Joint Commission en 1990 para desarrollar el manual de acreditación de América Latina y recién empezaban a trabajar en eventos centinela. Ellos decían, bueno, tenemos que desarrollar eventos relacionados con la seguridad del paciente, problemas graves de mala praxis, pero para desarrollar estos eventos, primero tenemos que lograr que los propios hospitales acreditados los desarrollen ellos mismos. Nosotros, como evaluadores externos, no podemos ir a un hospital a recoger los datos si ellos previamente no han elaborado sus propios indicadores. En consecuencia, desde 1990, ellos ya estaban promoviendo que los hospitales acreditados elaboraran sus propios indicadores. Ellos habían definido un set de indicadores y promovían que los hospitales registraran eventos centinela. En 1999 surge el documento famoso del Instituto de Medicina de Estados Unidos, Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro, que toma la clasificación de errores de Lucien Lipp, que había desarrollado en 1993 y que sigue estando vigente, y propone estrategias para mejorar la calidad, la seguridad del paciente, y hace una evaluación del costo que tenía en el sistema de salud de Estados Unidos los problemas de seguridad del paciente. Un año después, en el Reino Unido, el Departamento de Salud del Reino Unido desarrolla otro documento, una organización con memoria muy interesante, es decir, que reproduce el tema y lo incluye en su agenda prioritaria. Y al mismo tiempo, en Australia también se estaba desarrollando un documento similar. La OPS, la Organización Mundial de la Salud, empieza a trabajar en este tema a partir del año 2000 y hace una alianza con una institución no gubernamental desarrollada por una actriz, no recuerdo su nombre, for Patient Safety, que había perdido a su esposo y a su hijo en eventos de mala praxis, y se hace una alianza en la cual participa la Joint Commission International, la Organización Mundial de la Salud, la ISCUA, y se firma la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, y ahí empieza a desarrollarse en el campo de la Organización Mundial de la Salud es el tema de la seguridad del paciente. Quiero señalar el hecho de que, a diferencia de la corriente de salud pública en 1948 y la corriente de la atención primaria de la salud en 1978, la calidad se desarrolla primero fuera de los organismos internacionales, a partir de organizaciones no gubernamentales, de iniciativas de distintos países, y después los organismos internacionales se suman a la cresta de la ola y aportan
grandes documentos, pero primero se desarrolla por fuera de los organismos internacionales, horizontalmente, al calor del desarrollo también de la tecnología. Piensen que en la década del 90 se da una explosión tecnológica que impacta a todo el mundo, se da la globalización y los organismos internacionales se suman a esta ola y aportan grandes documentos y organizan aportes importantes para el desarrollo de esta corriente. 2 años después, en París, en 2006, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, desarrolla el proyecto de indicadores de calidad de la atención médica. Y esto fue objeto de un trabajo muy interesante que fue publicado por la revista de la ISCUA sobre indicadores de calidad de la atención médica, sobre 5 dominios fundamentales. Por un lado, la seguridad del paciente, por otro lado, la atención médica primaria, la prevención y la promoción de la salud, la diabetes, la salud mental y la atención cardiológica. Estos 5 dominios, sobre estos 5 dominios, recabaron el aporte de los 30 países que formaban parte de la OCDE. De la región latinoamericana solamente México participaba en ese momento de la OCDE, y a partir del aporte de estos países se seleccionaron los indicadores más adecuados por la facilidad para relevarlos, por su significación, por su simplicidad y por el impacto que podía tener en los programas de reforma de los sistemas de salud. De tal modo que la Joint Commission de Estados Unidos, su subsidiaria Joint Commission International y la Organización Mundial de la Salud desarrollan en un año después un documento que fue llamado a tener una importancia mundial, las soluciones para la seguridad del paciente. Un documento de 10 carpetas, un preámbulo y 9 soluciones prioritarias para la seguridad del paciente. Acá vemos el preámbulo traducido al español, la versión original está en inglés. Hoy se puede encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud, pero fíjense que figuran los logos de la Joint Commission de Estados Unidos, la organización madre, Joint Commission International, la subsidiaria para asesorar a los distintos países, y la Organización Mundial de la Salud. Esta es la carátula de las soluciones para la seguridad del paciente. Quiero mostrarles ahora 5 modelos distintos de desarrollo de la calidad en la región latinoamericana, que me parecen significativos porque fueron modelos diferentes en cuanto a la forma en que se desarrollaron. Yendo de norte a sur, México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. En México estamos en principios de la década del 2000, de 2000 a 2006, la presidencia del presidente Vicente Fox, y el secretario de Salud es el doctor Julio Frenk, y el subsecretario de Innovación y Calidad es el doctor Enrique Ruelas, ambos provenientes del Instituto Nacional de Salud Pública, y desarrollan, y este es lo significativo de este modelo, movilizar a la sociedad haciendo de la calidad una cruzada nacional. Es decir,
promoviendo que todo el país se movilice alrededor de un objetivo innovador que es el mejoramiento de la calidad. Y para el mejoramiento de la calidad, el mejoramiento de los servicios, proponen desarrollar funcionarios responsables en todos los estados, movilizando a organizaciones comunitarias con personas electas por las propias comunidades con la denominación de avales ciudadanos, personas que tenían la autoridad de representar a sus congéneres y tenían la prioridad para presentarse a las autoridades de los servicios de salud sin entrar por la portería, sino entrando a ver a las autoridades y proponiendo mejoras. Era impresionante, impactante en ese momento, estamos hablando de los años 2006, 2007, cómo estos avales ciudadanos, personas que no tenían profesiones del campo de la salud, se asociaban con personal subalterno de los hospitales, en algunos casos eran profesionales, como médicos o enfermeras, pero en otros casos eran personal no profesional, y se asociaban para proponer mejoras, presentaban pósters en los foros que se organizaban en México DF y organizaban un foro internacional todos los años. De tal manera que aquella cruzada derivó en 5 programas, un programa de certificación institucional con estándares mínimos verificados periódicamente por organismos estatales, un sistema de habilitación en realidad en nuestra jerga, un programa de acreditación básico para aquellos establecimientos que quisieran asociarse para lo que después se dio en llamar el Seguro Popular de Salud de México, un seguro público para población sin cobertura. Piense que México tenía más de la mitad de su población, de sus trabajadores, en el campo de la economía informal, de tal manera que para México era muy importante desarrollar el Seguro Popular de Salud. Un programa de certificación profesional de evaluación por pares mediante academias y sociedades científicas para promover la medicina general. Por un lado, la certificación de especialidades y por otro lado, promover la medicina general con capacitación específica como una especialidad. Y por último, la acreditación voluntaria como un modelo de acreditación a desarrollar en aquel momento con expectativas de hacerlo en asociación con Canadá. Posteriormente no funcionó ese programa de acreditación y todavía recién ahora se está desarrollando en México. Colombia, por otra parte, desarrolla un programa distinto y lo hace por la vía parlamentaria. Lo hace por un sistema de nueva legislación. En 1993, la Ley 100 engloba la totalidad del sistema de salud en el campo de la seguridad social. Año 93. Y todos los recursos de salud se van a nuclear alrededor de 2 funciones. Por un lado, el aseguramiento, el financiamiento, las entidades promotoras de salud, las EPS, y por otro lado, la prestación de servicios o instituciones prestadoras de salud, las IPS. Para quien quiera entrar en Colombia, tiene que saber que tiene que aprenderse primero que EPS son los financiadores e IPS son los prestadores. Pese a la similitud de las siglas. Gana esa, se presentan a un crédito del Banco Mundial
que aprueba, llama a la licitación y él gana la licitación un consorcio integrado por el Centro de Gestión Hospitalaria, que hoy se llama Organización para la Excelencia en Salud, y una consultora de México, Qualimed, que estaba a cargo de Enrique Ruelas, y el Canadian Council on Health Services Accreditation, que hoy es Accreditation Canada. Este consorcio integrado por estas tres entidades gana la licitación y elabora un sistema escalonado de mejora de la calidad, sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de la salud, con 4 escalones: un sistema único de habilitación, una auditoría, inspecciones periódicas para mejorar la calidad de la atención de la salud, un sistema único de acreditación y un sistema de información para la calidad. Esto, es decir, indicadores de mejoramiento de la calidad, de resultados de la atención médica. La propuesta del consorcio que ganó esta licitación es que el Ministerio de Salud se reserve el derecho a formular los indicadores y, por su parte, se le encargue a una entidad no gubernamental la administración del programa de acreditación. Y así ocurre. Hoy los estándares los formula el Ministerio de Salud, pero una entidad que es la representante de ISO en Colombia, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, es el encargado del programa de acreditación. El caso de Brasil es distinto. Ahí tuvo influencia, por un lado, la Joint Commission y por otro lado, la OPS. Por el lado de la Joint Commission, en Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro, un consorcio brasileiro de acreditación liderado por José de Noronha, que era titular de la Cátedra de Salud Pública de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, hace un convenio con Joint Commission International, con el Colegio de Río de Janeiro de Cirujanos, y establece este primer organismo acreditador para el estado de Río de Janeiro. Por otro lado, esto ocurre en 1997, en 1999 se crea la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que tiene una enorme importancia y sigue teniendo vigencia hoy en Brasil. En el mismo año, y por el impulso de Humberto de Moraes Novaes, que era asesor de la OPS, uno de los impulsores del manual de acreditación para América Latina y el Caribe, y al mismo tiempo asesor del Ministerio de Salud de Brasil, se crea la Organización Nacional de Acreditación, la ONA. Y esta organización tiene hoy una gran expansión e incluso tiene hoy un representante institucional en el board de la ISCUA, que es Fabio Leite Gastal, en representación de la ONU. Y desarrollan 6 manuales para servicios hospitalarios, para los servicios ambulatorios y las unidades de pronta atención, las UPA, los servicios de hemoterapia, para diagnóstico por imágenes, terapia radiante y medicina nuclear, los laboratorios de análisis clínicos y para servicios de terapia terapia renal sustitutiva. Al mismo tiempo, la Fundación Getúlio Vargas de San Pablo, donde liderada por Ana Malik, ya desde 1977 va desarrollando, pero ya no con modalidades de evaluación externa, sino desarrollando modalidades de gestión, tendiente a que los propios establecimientos
desarrollen sus programas de mejoramiento de la calidad. Algo similar a lo que va a hacer el IEX en la Argentina. En Chile ocurre un fenómeno particular. Ya en 1996, la CEPAL hace un seminario en el que participan Argentina, Chile y Colombia. Yo tuve el gusto de participar en ese seminario, comparando los sistemas de la reforma de los sistemas de salud en América Latina, en 3 países que consideraban fundamentales. Y a partir de eso, Chile va planteando una reforma de su sistema de salud y se empieza a desarrollar el germen de lo que después dio en llamarse el Plan Auge. Al Plan Auge por Acceso Universal, Garantías Explícitas. El Plan Auge era un plan tendiente a establecer patologías prioritarias. Es decir, planteado desde el lado de la demanda, desde el punto de vista de la demanda, cuáles eran las patologías que debían ser prioritarias y que debían cubrirse en forma obligatoria, tanto en los servicios públicos como privados. Y entonces, en Chile las autoridades deciden, por un lado, desdoblar las autoridades sanitarias. Por un lado, el Ministerio de Salud reserva el establecimiento de normas de calidad y seguridad. Y por otra parte, una entidad, la Superintendencia de Salud, que fiscaliza los procedimientos para establecimientos públicos y privados, las ISAPRES, y que va a administrar el programa de acreditación. Vale decir que los estándares para acreditación de Chile van a estar destinados a verificar en los servicios hospitalarios cuáles eran las condiciones ideales para cumplir con las patologías prioritarias, que hoy son 80 patologías prioritarias. Y entonces se hace un programa de acreditación, nos consultan a nosotros, que estábamos en una entidad argentina, ITAES, y el procedimiento de acreditación es interesante porque la superintendencia, cuando va a acreditar, llama a licitación, se presentan agencias consultoras para elaborar el programa de acreditación para el establecimiento que va a ser evaluado, y lo hace en base a los estándares que definió el Ministerio de Salud. Para cada caso se hace una licitación. Y al mismo tiempo hay un Centro Nacional de Calidad y Productividad que hace un Premio Nacional a la Calidad. Pero lo interesante es que es un programa de evaluación externa y que al mismo tiempo los estándares son propios de Chile, están influidos por Joint Commission, pero al mismo tiempo están elaborados desde la demanda, desde las prioridades en materia de cobertura. Llegamos a la Argentina, y en la Argentina el sistema de salud es muy fragmentado y también son fragmentadas las iniciativas de calidad. Había dicho que en 1990 estábamos un grupo de sanitaristas ya en la década del 80 trabajando en manuales, en estándares de calidad, y en 1990 nos convocó para elaborar un manual de hospitales para América Latina y el Caribe. A partir del convenio elaboran OPS y la Federación Latinoamericana de Hospitales. El Ministerio de Salud crea en el año 92 el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, pero se dedica especialmente a consagrar, digamos, o oficializar normas aportadas por sociedades científicas sobre normas de calidad elaboradas por sociedades científicas que el Ministerio de Salud hace propias.
En 1994 se crea la primera entidad acreditadora, ITAE, de la cual yo formé parte y fui miembro fundador, presidente durante un periodo de 6 años y posteriormente director general hasta 2010. En 2004, el Consejo Federal de Salud, el organismo que reúne a los ministros de salud de la nación y de las provincias, hace un programa de calidad donde procura unificar las normas de habilitación de las distintas provincias, que son distintas entre sí por el hecho de que la responsabilidad de la habilitación es de las autoridades provinciales, y promueve un programa de acreditación. Fíjense la diversidad de organismos, por eso hago hincapié en la fragmentación. Aquí aparecen 3 entidades acreditadoras: el Instituto IRAM, que es el representante de ISO en la Argentina, el Organismo Argentino de Acreditación, que surge como una iniciativa desde el Ministerio de Economía. Aquí aparece el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que ya no procura desarrollar programas de evaluación externa, sino por el contrario, que los establecimientos desarrollen sus propios programas de mejoramiento de la gestión y al mismo tiempo de mejoramiento de la gestión clínica. Y esto es importante porque adquirió un desarrollo tan importante que, como vamos a ver luego, fue la continuidad de la última etapa de la calidad en la región. También el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina. Sociedades científicas, premios a la calidad, uno específico para el campo de la salud, y programas de capacitación de distintas entidades. Yo creo que vale la pena señalar algunas brechas en materia de calidad y seguridad que predominan en la región. Por supuesto, esto es discutible, esta es mi opinión, pero lo he confrontado con distintos opinantes. En América Latina, la rectoría de las autoridades sanitarias alcanza a los efectores públicos, tiene bajo poder de decisión sobre el resto del sector. Hay una descentralización de ejecución en las autoridades locales, pero a nivel local o a nivel provincial, las autoridades tienen escasa capacidad de gestión. Hay una fragmentación general de los sistemas de salud, hay una pluralidad de actores y de centros de decisión. Predominan los modelos presupuestarios. Esto proviene de un estudio del OPS sobre los hospitales de América Latina, y donde encontraron que predominaban los modelos presupuestarios, es decir, hospitales que dependen de presupuestos de las autoridades sanitarias. Hay escasa capacidad de inversión, tanto en efectores públicos como privados, y en la población usuaria de los servicios predomina la economía informal. Hay una capacidad instalada pública y privada con deficiencias estructurales severas, personal de enfermería de escasa calificación y funciones auxiliares, eventos adversos con una conducta tendiente a ocultar el error médico. Sigue predominando entre los médicos una conciencia tendiente a ocultar los errores, normas de procedimientos con una cultura latina resistente al cumplimiento de normas, no tanto cultura latina, porque esto también en el New England Journal of Medicine, algunos médicos de generaciones más antiguas cuestionaban las guías de práctica clínica. Hay diferencias generacionales entre los médicos respecto a la aplicación de guías de práctica clínica, cosa que hoy ya en las nuevas generaciones de médicos ya va desapareciendo. Y predomina en los hospitales públicos, en el personal hospitalario, una actitud caritativa hacia los usuarios. Hay deficiencias culturales
entre la cultura latina y la anglosajona, donde suelen generarse las normas de procedimientos, y por las cosas que comenté antes, en la cultura latina hay cierta resistencia a las conductas normativas. Una actitud ante la gestión de riesgo, esencialmente una conducta reactiva antes que proactiva, mayor confianza en la experiencia personal, y esto que es lo que decía de los artículos que aparecían entre distintas generaciones en el New England Journal of Medicine, e incluso en artículos publicados en la revista de la ICUA. Una conducta frente a mejoras en la calidad, creyendo más en los programas de evaluación externa que en las mejoras por iniciativas internas de los hospitales. Y aquí le quiero mostrar algo que pasó en 1910. Estamos en diciembre de 1910 y acá hay varios personajes importantes. Tenemos a Enrique Ruelas, a Ana Malik de Brasil, a Odette Sarabia de México, a Pedro Delgado de Venezuela, uno de los líderes del Institute for Christian Improvement, a Carlos Kerguelen del Centro de Gestión Hospitalaria de Colombia, este soy yo. Acá está Pedro Saturno de España, Ezequiel García Elorrio de Argentina, Rayad Massoud de University Research Corporation, Rosa Suñol de la Fundación Abel Donavidian, Jorge Hermida también del URC, de la agencia que desarrolla los programas de la USAID, Odette Sarabia, que ya los nombré, y esto ocurrió en 2010, y a partir de ahí se desarrolla por la convergencia de estas instituciones. Fíjense, la Sociedad Latinoamericana que habíamos formado con Enrique Ruelas, pero que no pudo desarrollarse suficientemente. Tuvimos la intención, el Institute for Christian Improvement, que tiene un enorme desarrollo en Estados Unidos, en Europa, y también lo está haciendo en América Latina. La University Research Corporation, que ejecuta programas de la Healthcare Improvement Project, de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la Fundación Abel Donavidian de España, la Fundación Carlos Slim para la Salud de México, que después declinó seguir participando en eso, pero esa foto que mostré ocurría en los jardines de la Fundación Carlos Slim. Y ahí se desarrollan distintos eventos. El primero ahí en México, un taller en 2012 en Orlando, que se hace en el foro de Orlando de diciembre de 2011, donde tuvimos la oportunidad de hablar con Donald Berwick, y nos dice Donald Berwick al grupo de audaces que estábamos ahí reunidos, dicen: propónganse alguna idea loca. Y una idea loca puede ser producir transformaciones en 10 países, en 100 hospitales de 10 países, para mejorar el 50% de las bacteriemias que se producen en esos 100 hospitales. Bueno, llevamos adelante esa idea loca, más bien la llevaron adelante algunas personas, entre ellos Ezequiel García Elorrio, que acaba de presentarme, entre los locos que hicieron ese programa de Adiós Bacteriemia, pero también estaba Jafet Arrieta, Carola Orrego, en fin, varios que participaron en ese programa. Se hace entonces un primer encuentro en 2012 en Cartagena, un segundo encuentro en 2013, y ya a partir de ahí la historia es mucho más reciente.
porque toma la bandera el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de la Argentina y desarrolla el Foro Colaborativo Latinoamericano de Calidad y Seguridad del Paciente, y esta ya es historia reciente. Aquí estamos todos los que actualmente estamos trabajando en materia de calidad. Yo quiero mencionarle, por un lado, que el foro ha hecho hincapié especialmente, no en las modalidades de evaluación externa, sino en las modalidades de mejoramiento interno, en las iniciativas internas de mejoramiento de calidad en los hospitales. Y esto implica un cambio de actitud, ir desde afuera hacia adentro de los establecimientos. Pero al mismo tiempo, en 2018, en The Lancet, la Fundación Gates promueve el desarrollo con un programa enorme a nivel mundial en 195 países, desarrollado por 692 profesionales, 507 instituciones, desarrollar un índice de acceso y calidad de la atención médica en mortalidad por causas evitables en 195 países, ver cuál fue la evolución durante 25 años, entre 1990 y 2015, en un análisis novedoso sobre la carga global de enfermedad. Con un procedimiento muy extenso, ahí está la cita para los que quieran buscar el antecedente en The Lancet. Estos señores, Nolte y McKee, de las 1000 patologías de la Organización Mundial de la Salud, seleccionan 32 y dicen, estas 32 patologías, se mejora su performance, se mejora su historia natural cuando hay atención médica. Y selecciona estas 32 patologías, y entre esas 32 patologías seleccionan una que tiene que ver con la seguridad del paciente, efectos adversos asistenciales. Los efectos adversos, aquello que provocamos el personal de salud. Y fíjense, el planiferio, en 1990 y en 2015, 25 años entre el planiferio superior y el planiferio inferior, utilizando una muy compleja índice de acceso y calidad, desarrollado con una fórmula muy compleja a través de esas 32 patologías, y muestran cómo en los países que tenían más recursos se produjo a lo largo de esos 25 años un mejoramiento en el comportamiento de los servicios de salud. De tal manera que determinan y demuestran que aquellos países que estaban con mayor desarrollo, no porque tuvieran mayor cantidad de recursos, sino porque tenían mayor conciencia de la necesidad de reforma del sistema de salud, habían logrado mejoras en sus sistemas de salud. Fíjense, entre 1990 y 2015, cómo los colores en los países más desarrollados se acercan hacia el extremo azul. Los países de Europa, China, Oceanía, Norteamérica. Entonces, en cambio, los países africanos quedan mucho más retrasados. Hugo, tenemos que ir terminando, ¿eh? Sí. Ya termino. Sí. Y acá muestro un índice muy complejo, una ponderación de 0 a 100 solamente del indicador de efectos adversos,
donde los países latinoamericanos 100 es la cifra superior, 0 es la cifra inferior. Muestro con toda modestia que a nosotros los argentinos, pese a haber sido capaces de elaborar estándares de calidad, todavía nos falta mucho en materia de mejora de eventos adversos. Estamos en las peores condiciones en 2015, comparándonos con otros países de América Latina. Bueno, y muchas gracias por la paciencia y por haber escuchado este largo relato. Gracias, Ezequiel. Bueno, gracias, Hugo. La verdad que fue un gran repaso de la realidad de nuestra región. Acá hagamos un par de preguntas. La gente que no sé si para descansar un segundo, pero hay 3 preguntas por ahora. 2 preguntas hablan de por qué cuesta tanto, por qué es todo tan lento, ¿no? En términos, en algunas regiones que tal vez los eventos no hayan sido tan evidentes, como es el caso de América Central, pero que sin duda hay avances. Después Carlos González pregunta lo mismo, pero en cuanto a las escuelas de medicina, perdón, en general, no solamente de medicina, de ciencia de la salud en general. Y después finalmente Camilo Barco nos pregunta cuál es el futuro de la seguridad del paciente y hacia dónde deben apuntar las instituciones como sanatorios o clínicas, ¿no? Entonces, la demora y el futuro. Y con eso cerrar un comentario, Hugo, y terminar. Muchas gracias. Me parece que las transparencias que mostré en un momento sobre las brechas que existen en la región, tratan de explicar eso desde mi modesta visión. Creo que tenemos también algunas rémoras culturales. Creo que tenemos escasa conciencia, creo que tenemos una organización sanitaria jerárquica, creo que en nuestras organizaciones sanitarias latinoamericanas seguimos pensando, y esto forma parte del imaginario social de los países de la región, tenemos mayor calificación sobre las especialidades, no valoramos suficientemente el primer nivel de atención, no valoramos suficientemente la prevención y la promoción de la salud, creemos que a las especialidades es aquello más calificado y a todos nos gustaría trabajar en las áreas más especializadas. Creo que este es un vicio que influye en todos nosotros, en la sociedad y en el comportamiento del personal de salud, la tendencia a valorar aquello que está más especializado dentro del campo de la atención médica. La segunda pregunta era por qué estábamos ¿qué iba a pasar con la seguridad del paciente? Yo creo que esta es una tendencia internacional que nos excede a nosotros en nuestra capacidad de manipularla. Vino para quedarse, o nos montamos en la ola, o la ola nos va a pasar por encima, digamos. Pero es lo mismo que pasó con el fenómeno de la calidad en la década del 2000. Es decir, primero se desarrolló en algunos países, en los países más avanzados, con mayor conciencia, pero posteriormente los organismos internacionales se acoplaron y se subieron a la cresta de la ola y desarrollaron grandes aportes para esta tendencia. Me parece que el fenómeno de salud global, donde la carga de enfermedad, y esto a lo que apuntaba la Fundación Gates, que financió esta investigación administrada por The Lancet, trata de discriminar en la carga global de enfermedad de todos los países, trata de discriminar en qué medida aquello que desarrollamos los sistemas de salud
logran cambiar la historia natural de las enfermedades. No todo lo que hacemos cambia la historia natural de las enfermedades. No todo lo que hacemos mejora la salud de la gente. Y esto es un gran mea culpa, que no lo inició Bill Gates, sino que ya lo inició el Banco Mundial en su publicación de 1993, Invertir en Salud, cuando dijo, bueno, no todo lo que hace la salud es para mejorar el sistema. Algunas cosas mejoran, pero algunas tienen más valor que otras. Apostemos a aquello que tiene más valor. Apostemos a aquello que efectivamente logra mejorar la calidad. Bueno, y esto es lo que toman 20 años después, toma esta iniciativa de la Fundación Gates y también de delante. Bueno, investiguemos cómo, en números, cuánto esto influye sobre los países. Pero ¿cómo comparamos a los países entre sí? ¿Cómo hacemos para comparar a Sudáfrica con Colombia? ¿Cómo hacemos para comparar a Colombia con Argentina? Bueno, esto es lo que estamos ahora, esto es lo que está pasando ahora y que tenemos que tratar de aprender. Bien, tenemos que terminar, Hugo. Gracias enormes por tu participación. También María Eugenia Espinosa Pérez hace un comentario sobre la influencia de las políticas públicas, por supuesto, en lo que es la velocidad de difusión de la calidad de atención, que lamentablemente no ha tenido tanta consistencia en nuestra región. Pero bueno, gracias por su participación. Esto va a estar grabado y la idea es que bueno, lo puedan difundir eventualmente. Va a estar disponible en la página de ISCUA y en la página del Foro Colaborativo. Nuevamente, Hugo, muchas gracias por tu participación. Un placer. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima, en diciembre, a principios de diciembre, probablemente en la primera semana de diciembre, hagamos nuestra última participación de COPLAC del año y muchas gracias por su interés y su participación. Bueno, gracias a ustedes y aquí gracias, Hugo, que descanses. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Thanks, Katrina, for your support. Thank you. Bye. See you.